con la clase del día de hoy, ¿sí? Hoy vamos a hablar de la tercera unidad, de lo que tiene que ver con enfermería y los pacientes que tienen alguna discapacidad o capacidades especiales. Recordémonos de eso, ¿sí? Sí pueden ver las diapositivas que estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. Ya, listo. Vamos a hablar. La Ley Orgánica de Discapacidades en función con el cuidado de enfermería. Siempre recordemos los términos generales que ya conocimos, ¿sí? Un paciente con una capacidad especial para poder dirigirnos hacia ellos, ¿sí? Recordemos las deficiencias y las limitaciones de cada tipo de paciente, ¿sí? Siempre, por favor, dirigiéndonos con el paciente con su debido respeto y con la dirección correcta que tenemos que direccionarnos, nuestra ética profesional, ¿sí? Ya sabíamos los términos de deficiencia cuando esto tiene que ver con la parte intelectual y las limitaciones cuando tienen alguna dificultad que les haga falta tal vez alguna extremidad o les limite algo en específico de su cuerpo, ¿no? Existen diferentes tipos de enfermedades, nosotros ya sabíamos, la discapacidad como tal o la limitación se va a determinar según un estándar, una medida, una tabla, y según eso se va a dar la discapacidad como tal, el porcentaje para poder nosotros estandarizar a un paciente y delimitar alguna enfermedad como tal. Sí, recordemos que existe el carnet del CONADIS, que es un carnet para identificar el nivel o el porcentaje de discapacidad y de dependencia como tal de segundas o terceras personas, ¿sí? Nosotros, como ya tenemos en conocimiento, la salud es un derecho y el hecho de que algún paciente tenga algún tipo de estas limitaciones o deficiencias no lo excluye de ninguna actividad como tal, peor aún, limitarle a un derecho como tal que es el derecho de la salud. Nosotros ya hemos hablado de que se implementó muchas estrategias para la inclusión de este tipo de pacientes específicos. ¿Para qué? Para poder aumentar y fomentar la inclusión con los pacientes. ¿Sí? Nosotros ya sabíamos que existía mucho antes la exclusión entre todo este tipo de cosas. Ahora vamos a hablar sobre la Ley Orgánica de Discapacidades en función de cuidado de enfermería, iniciando con que es un derecho la salud, sí. Todas las personas con discapacidad tienen derecho a disfrutar su salud. La atención integral a la salud de las personas con discapacidad es responsabilidad del Ministerio de Salud a través de la Red Pública Integral de Salud. ¿Qué quiere decir? Ustedes cuando escuchan el Ministerio de Salud Pública no quiere decir que es el Hospital de Calderón, el Hospital Eugenio Espejo, el Hospital Enrique Garcés, que es del sur, y así sucesivamente, hablando todo a nivel nacional, centros de salud, entre otras cosas. Si hablamos de la red pública integral de salud, el Ministerio de Salud está acá, y bajo de el Ministerio de Salud viene todo, tanto privado, tanto IES, entre otro tipo de circunstancias, ¿sí? Entonces, el Ministerio de Salud en algún momento creó una estrategia para poder complementar ciertos lugares, como es la red integral de salud, hacia la salud pública como tal, gratuita, ¿sí? Para poder solventar o tal vez recoger cierto tipo de pacientes que ya no se abastecían en los lugares públicos. Sí, entre ellos existió todo este tipo de convenios con clínicas, hospitales, centros, entre otro tipo de cosas, no que pertenecían al sistema de salud público, o sea, gratis, era de la red privada complementaria y la integró para este tipo de circunstancias. Tenemos uno de los grandes ejemplos, ejemplo aquí existe el ABI, que es algo privado, pero acoge pacientes IES y pacientes del Ministerio de Salud. Los atiende, luego pasa la factura y todo el tipo de procesos, ¿sí? Se dio este tipo de circunstancias porque, como les decía, el ministerio no cumplía con muchas expectativas, ya que la capacidad de hospitales, de centros de salud, de insumos, de profesionales como tal, ya no abastecía por la gran cantidad de pacientes, la gran demanda de pacientes como tal, ¿sí? Más aún, aparte de que el sistema de salud implementó todo este tipo de cosas, sabemos nosotros que implementó muchas estrategias y muchos programas, entre ellos el programa de la Manuelita Sáenz, del Eugenio Espejo, que ayudan a las personas con capacidades especiales a integrarse a su atención de salud como tal, ¿sí? Personas de difícil acceso, se creó estrategias como las visitas domiciliarias en los centros de salud, entre otro tipo de cosas. Esto recordemos siempre, no es que porque yo trabajo en un centro de salud,
el ministerio vino y me dio más trabajo creando este tipo de cosas. Lo que se hace es tratar de disminuir la mortalidad, quiere decir las enfermedades y la muerte de estos pacientes, disminuyendo como la atención prioritaria de salud a este tipo de personas de riesgo, ¿sí? Con difícil accesibilidad, como les decía, con enfermedades, con las discapacidades como tales, para disminuir sus muertes asociadas a qué? A cualquier tipo de enfermedad que se puede en algún momento hasta prevenir. Un ejemplo, hipertensión, diabetes. ¿Cómo se puede prevenir? Con el control continuo de las visitas domiciliarias. Cuando un médico, una enfermera, un técnico de atención primaria de salud se dirige hacia su atención primaria de salud, hacia un paciente como tal, lo que hace que es una atención, lo que se logra de la parte integral, ¿no? La parte completa. Se logra tratar de dar una atención integral, como yo les digo. ¿Para qué? Para ir diagnosticando o ir evidenciando dónde está la problemática a más de su discapacidad. Entonces, tal vez digamos de una persona que no puede caminar por cualquier tipo, ya sea por congénito o algún tipo de accidente que lo haya dejado en una silla de ruedas. Aparte que el paciente ya es sedentario de por sí porque no puede hacer ciertas actividades físicas, ¿qué hace? Tiene una mala dieta, no se controla, lo que sea, entre otro tipo de circunstancias, tiene vicios, entonces ya tiene una enfermedad como tal. El estar sedentario aumenta, digamos, el riesgo de coagulopatías, de enfermedades de formación de coágulos. No, todos esos coágulos pueden ir a cualquier parte. Si va al corazón, va al pulmón, pues puede producir una tromboembolia, taponar, y en alguna parte de cuando ustedes ya vean enfermería enfocado entre otro tipo de circunstancias como emergencia, terapia intensiva, entre otras cosas, nosotros sabemos que una de las circunstancias o de las H's que significan que pueden producir una parada cardíaca es la tromboembolia, perdón, las T's, las H's y las T. Una de las T que puede producir una parada cardíaca es una tromboembolia. Entonces, ¿para qué se dio todo este tipo de circunstancias, de estrategias que creó el Ministerio de Salud para poder atender este tipo de pacientes? Es para disminuir eso. La atención de salud se enfocó tanto en la parte de la prevención de salud, en lo que es el 60 o 70% que es atención primaria de salud en centros de salud. ¿Para qué? Para prevenir este tipo de circunstancias. Y no quedaron exueltos los pacientes con capacidades especiales o discapacidades, ¿sí? Nosotros, en esta parte de enfermería, recordemos siempre, nosotros como enfermeros, nuestra función como tal, ya sea auxiliar, tecnólogo, licenciado, magíster, PhD, que tenga el doctorado, lo que sea, no es medicar, no es dar un tratamiento, no es recetar, pero nuestra función como enfermería sí es consejería, acompañamiento. Recordemos siempre, enfermería es el arte y ciencia de cuidar al enfermo. No necesariamente estar en una casa de salud. Cuando yo estoy en mi casa, en mi lugar de trabajo, que no puede ser netamente un centro de salud, como yo les digo, o algo, yo ya estoy estudiando algo de enfermería, me van a venir a preguntar, o yo lo sé y yo estoy viendo algo que no es adecuado, pues yo actúo con mis conocimientos, con mi perfil profesional, mi ética profesional, para poderme direccionar y así disminuir todo este tipo de cosas que yo les digo. Porque yo no puedo, ejemplo, venir, yo estoy trabajando ahorita que nos estamos direccionando a un paciente con una capacidad especial. Tenemos un paciente que tal vez no tiene un ojito y vemos que esa persona solo pasa en el teléfono, sabemos que esa persona está haciendo un esfuerzo mayor que el que nosotros hacemos porque él solo tiene un órgano que ayuda a visualizar. Lo que nosotros tenemos para completar un 100% de visualización, él tiene solo el 50% y su capacidad se va a desarrollar. ¿Por qué? Porque solo tiene un ojito. Va a desarrollar algún tipo de enfermedad más, puede ser miopía, puede ser otro tipo de circunstancias, algo que tenga que ver con el esfuerzo como tal de la parte ocular, presión intraocular, entre otro tipo de cosas, resequedad y bla, 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 ¿sí? Vemos un paciente que igual, digamos que solo tengo un ojito, de por sí ya tiene una discapacidad, ¿no? Tiene problemas de capacidades. ¿Por qué? Porque no tiene un ojito, es mayor, es propenso a cualquier accidente laboral, entre otro tipo de circunstancias. El paciente
corre riesgo de tener una diabetes porque yo le veo medio gordito. Sabemos que la diabetes puede llegar hasta un glaucoma, puede llegar a tener problemas visuales, cualquier otro tipo de circunstancia. Entonces ahí viene el actuar de nosotros como consejería, como acompañamiento, como cuidar a mi personal, a mi compañero de trabajo, a mi amigo, a mi familiar. Viene la parte ética y decirle de la mejor manera, más educada, ¿sabes qué? Verá, yo he leído esto, no decirle, ¿sabes qué? Te vas a quedar tuerto, ¿sabes qué? Te vas a quedar ciego, ¿sabes qué? Estás gordo. Es la manera de direccionarnos para nosotros evitar un daño a corto o a largo plazo de ese paciente o de ese compañero de trabajo o otro tipo de circunstancias, ¿sí? Nosotros tenemos que irnos direccionando siempre, recuerden, conocimiento científico, sabiendo hasta dónde yo llego, ¿sí? Porque yo no le voy a decir, tal vez tienes la hipertensión intraocular, ponte este gotero. No, ¿sí? Nosotros no llegamos al punto de medicar ni tratar. Podemos aconsejar, a direccionar, tiene que ver con un médico general, un médico oftalmólogo, porque esto pasa, bla, bla, bla. Pero decirle, tómate esto, no. Tal vez en algo básico, como tienes fiebre, tómate un paracetamol, bueno. Sin embargo, también hay que tener mucho cuidado porque hay personas que tienen falla hepática, pacientes que tienen alergia al paracetamol o a cualquier familiar de los AINES, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, nosotros direccionamos la información con nuestro conocimiento científico para evitar este tipo de cosas y mejorar. ¿Por qué? Porque recordémonos siempre, hablando de las demás cosas que ya hemos hablado en las demás tareas, digo, en las demás clases. ¿Hablábamos de qué? De que los pacientes por lo general se sentían excluidos, se sentían señalados, se sentían a veces con algún tipo de trastorno psicológico por estrés, ya que existían burlas, bullying, entre otro tipo de circunstancias. Entonces, si ya tienen una capacidad especial, aumentarle aún más algo, imagínense en la parte de una salud física como tal, mental, ¿sí? Es mayor el riesgo. Entonces nosotros tenemos que fomentar a que eso no llegue a suceder, ¿sí? Recordemos siempre que esa es nuestra función específica, ¿sí? Y muy aparte, si estamos en un trabajo, pues hacerlo sentir incluido. Si estamos trabajando como tal, darle una atención integral. Recordemos siempre la empatía, direccionémonos con una empatía, ¿sí? Que recordemos que la empatía no es más que sentirnos en el mismo lugar del paciente. Como yo siempre digo, en algún momento puedo ser yo, puede ser mi familiar directo y yo tengo que dar lo mejor. Quiero atender a mi paciente como yo quiero que me atiendan o como yo quiero que atiendan a mi familiar, ¿sí? El artículo 20, sus sistemas de promoción, prevención, habilitación y rehabilitación. Todas las instituciones públicas deben establecer e informar planes, programas y estrategias de promoción, detección temprana, intervención oportuna de discapacidades, deficiencias y condiciones. Recordemos que ahora existe esto que se llama salud personal, salud de personal. Casi todas las instituciones, por lo general grandes, dependiendo el tipo de, perdón, la cantidad de pacientes, de personal, dependiendo la cantidad de funcionarios en ciertos lugares y dependiendo también el lugar de donde se trabaje, tienen por lo general a un médico de salud ocupacional o los direccionan a donde tienen que hacerse atender o crean convenios. ¿Para qué? Para que una vez al año el IES o quien sea les atienda. ¿Para qué? Para detectar este tipo de circunstancias, ¿sí? Y sobre factores de riesgo de salud en todos los niveles de gobierno de planificación. Por ejemplo, en educación, medio ambiente, empleo, transporte. Ya sabemos todo lo que hemos hablado, cómo han creado estrategias para inclusión, entre otro tipo de cosas, ¿sí? Se debe proporcionar a las personas con discapacidad y sus familiares la información necesaria para su tipo de discapacidad. Por lo general, este tipo de circunstancias siempre se da, ¿sí? Nota, el objetivo de la habilitación y rehabilitación es atender oportuna, o sea, de manera pronta, sí, de manera adecuada y efectiva a las personas con discapacidad para apoyar el fortalecimiento de funciones, capacidades y habilidades y destrezas con el fin de que logren y mantengan su máxima independencia, así como la inclusión y participación en todos los aspectos de vida. Es muy importante, recuerden siempre lo que yo les decía en esta parte de la parte laboral. Un ejemplo,
yo tengo que ir direccionando para que esa persona se sea incluida. Digamos, esa persona tiene un título X y yo lo puedo direccionar hacia un trabajo que sea pleno de él, pues lo voy a direccionar. Pero no quiere decir que yo tengo a una persona, digamos, con limitación física que no puede caminar, no lo voy a contratar de conserje, porque ¿cómo va a mover cosas? ¿Cómo va a barrer? ¿Cómo va a hacer diferentes tipos de cosas? Entonces yo lo puedo ir direccionando a otras cosas. Un ejemplo, secretario, recepcionista, entre otro tipo de cosas. O sea, tengo que ir direccionando las cosas. ¿Para qué? Para que sus capacidades, sus destrezas, sus habilidades, esa fortaleza como él puede que sea muy ágil en la computadora, pues yo lo voy direccionando como tal. Y recordemos que cada institución como norma debe de tener un mínimo porcentaje de alguna persona con capacidades especiales trabajando, ¿sí? Tiene que ser parte de la nómina como tal. Medicamentos, insumos y ayudas técnicas, producción, disponibilidad y distribución. Ahorita sabemos que todo, como hace un momento hablamos, todo tenemos convenios como tal. El IES no tiene, el ministerio no tiene, quien sea no tenga, ¿no? Son ejemplos como tal. El sistema de salud, listo, tenemos en este lugar, no hay. Vamos a direccionar a este otro lugar, tampoco hay. Y vamos a seguir buscando. Esa es la parte de donde hemos conseguido prótesis, donde hemos conseguido audífonos, entre otro tipo de cosas. ¿Para qué? Para que esas personas sean atendidas como tal, ¿sí? Tienen ayudas técnicas que ayudan a la funcionalidad de las personas con discapacidades. Deben de ser entregadas de manera gratuita a través del sistema de salud, cumpliendo con las normas de calidad establecidas. Para nosotros, digamos, el Eugenio Espejo va a hacer una compra, un ejemplo, ¿no? De esta prótesis. No es que viene la China que vale $5, no cumple las especificaciones, la compra y a un lado estaba tal vez la alemana, un ejemplo, ¿no? Y esta alemana cumple con todas las especificaciones, pero como es más cara no voy a comprar. No, existen estrategias, existen procesos. ¿Para qué? Para que un departamento analice las fichas técnicas, la descripción como tal que pide el Eugenio Espejo y poder direccionar y cumplir. Es un ejemplo, no estoy diciendo que el Eugenio lo haga, pero es una norma como tal general para que se puedan hacer. Por eso dice, cumpliendo con las normas de calidad establecidas. ¿Por qué? Porque existe es en lo que yo pido y lo que me ofertan. Y lo que yo pido tiene que cumplirlo. ¿Por qué? Porque es lo mínimo para que sea algo de calidad buena. ¿Sí? Programas de soporte psicológico y capacitación periódica. No solamente se va direccionando a las personas con capacidades especiales, no, se va direccionando con todos. ¿Por qué? Porque digamos que tengamos un paciente que sea sordo, un ejemplo, no tenga la discapacidad como tal auditiva. El paciente ve, ¿sí? El paciente se puede comunicar a través del lenguaje de algún otro tipo de circunstancias, ¿no? Porque como él no oye, su dialecto no lo va a poder fluir de manera adecuada, a menos que haya tenido una terapia de lenguaje súper fuerte para que ellos puedan ir hablando, ellos puedan hacer, pero es muy difícil en realidad en el país encontrar algún pacientito que sea sordo que pueda dialogar de manera adecuada, de manera verbal, pero ellos se comunican con lenguaje de señas, un ejemplo. No, entonces, yo no puedo ir direccionando una capacitación como tal solo a la persona y el resto no va a saber de qué se está capacitando. Por lo general se hace en conjunto. Entonces, de manera completa para que todos tengamos un mismo nivel de conocimiento, un mismo nivel de estrategia para saber cómo vamos a direccionarnos con ese tipo de personas que son muy funcionales, pero tienen ese tipo de capacidad, ¿no? Las personas con discapacidad, sus familiares y los responsables de cuidado tienen derecho a acceder a servicios de apoyo psicológico, programas de capacitación para comprender mejor la discapacidad, lo que les decía. Y en un ambiente laboral, pues aún mayor se hace, ¿sí? Ley estable de las compañías, seguros, seguros de vida, salud, seguros de vida y medicina prepagada. Sí, estos servicios deben de ser calidad, estar adecuados a la necesidad y su situación particular de las personas con discapacidad. Si las compañías de seguros se niegan a esto, deberán ser sancionadas según las leyes del Ecuador, pues no pueden ser excluidas, como ya lo saben. Anteriormente, claro, a la persona con discapacidad no se le daba cierto seguro porque es que esta persona es más enferma, esta persona esto, esta persona lo otro, y existía esa exclusividad, o sea, no los excluían como tal y les daban una prioridad, por decirlo así, a otro tipo de personas.
sea, ahora ya es de manera completa y no se le puede negar a nadie, ¿sí? Claro que en la parte privada es muy difícil, existen ciertas normas, saben que lo tienen que cumplir, pero es más difícil de controlar porque existe en cada órgano rector que se supone que del ministerio, se supone que en la parte pública está arriba de todo, pero es muy difícil de controlar, ¿no? Lo que se hace en esa parte es actuar una vez que exista alguna queja, una demanda, una sanción o lo que sea, ¿sí? Subsistema de información. El Ministerio de Salud debe de mantener un sistema de información actualizado sobre la educación y salud a las personas con discapacidad. Como yo les decía, se dio todas esas estrategias, existen incluso proyectos, protocolos, procesos, planes para pacientes con educación especial, para personas con educación especial y en la parte de salud para pacientes con este tipo de circunstancias. Existen médicos como tal especialistas, igual como en salud existen profesionales que se les da la capacitación continua, incluso se contrata personal, un ejemplo, personas licenciadas que son especialistas en terapia lingüística, en terapias de destreza, entre otro tipo de cosas, ¿no? Además, todos los medicamentos y alimentos de uso medicinal deben de tener información con el sistema Braille, que era lo que yo les decía, que por lo general hacen los pacientitos cieguitos. Ellos con sus huellas, perdón, con sus dedos, en esa parte donde están las huellas dactilares, ellos pueden leer, ellos tienen un lenguaje como tal, una escritura para poder leer y saber lo que dice ahí, ¿sí? La discapacidad es una responsabilidad de todos. Por favor, como yo les decía en alguna parte, tenemos que ser muy conscientes. En la parte que yo les decía de la empatía, recordemos, existen capacidades especiales, discapacidades como tal, con las que uno nace. Hay discapacidades las que uno lastimosamente adquiere, no necesariamente con accidentes. Sí, les recuerdo siempre, las enfermedades no controladas, no tratadas a su tiempo, pueden llegar a ser muy, muy graves en el organismo, muy, muy graves en nuestra parte física, motora, mental, y lo que nos puede llegar es en algún momento ser una persona con capacidades especiales. Como yo les ponía el ejemplo, una hipertensión, una diabetes, ¿sí? Una hemorragia como tal por hipertensión nos puede llegar a un hematoma, a una craniotomía descompresiva y vamos a perder cierta parte motriz, que puede ser parcial, temporal, perdón, puede ser por un tiempo corto, por un tiempo largo o puede ser indefinido. De ahí viene la parte parcial, que puede ser una parte, puede ser definida como tal en una otra parte o puede ser total. Recordémonos de esas partes, así que no por decirle, ay, claro, a ti te puede pasar, pero recordemos siempre que a todos nos puede suceder y tenemos que ser muy conscientes de tener mucha empatía con los pacientes porque no nos puede suceder solo a nosotros, sino de manera indirecta, a nuestros hijos, a nuestros esposos, nuestras esposas, a nuestros papás, abuelos, entre otro tipo de circunstancias, ¿sí? Tenemos proceso de articulación intersectorial, ¿sí? Salud, educación social, subsistencia, empoderamiento. Como yo les decía, no es solamente que la salud va a haber, el Ministerio de Salud va a ver por los pacientes con capacidades especiales y listo, el resto no va a hacer nada. Existía la educación que si yo veo que el paciente tiene ciertas circunstancias, pues el médico que direcciona, claro, usted puede ir a tomar su educación normal porque su capacidad mental sí le da, usted tiene que integrar, bla, 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 bla. O sea, existe la integración y la dirección como tal, ¿para qué? Para que esa paciente, sea niño, adolescente, adulto, se direccione y vaya a la parte de educación. De la educación o lo regresa a la salud viéndole que tal vez, digamos, digan es que este niño está muy hiperactivo, este niño le hace falta atención, este niño esto, yo lo veo a este niñito así, este tipo de circunstancias. ¿Qué hacen como tales los maestros? Muy aparte de tal vez tratar de corregirlo en clase, de tratar de corregirlo para que él mejore, es direccionar al padre, direccionar a la madre, ¿para qué? Para que lo lleve a un profesional de salud, lo atienda, lo direccione y tal vez esa persona tenga ciertas circunstancias que no le ayuda a mejorar su enfoque en la educación
Y luego de que el médico ya lo ha atendido, ya le ha dado su medicamento, su tratamiento como tal, no necesariamente pastillas, ¿sí? Lo reinserta de manera adecuada en la educación y el niño ya está de mejor manera orientado, lo que sea, ¿sí? De la parte de la educación, si yo veo a un niño que comienza con el maltrato porque tiene una discapacidad, la parte social interviene. Y así sucesivamente. O sea, todo aquí, como yo les decía en una parte, todos estamos conectados. Recordemos siempre que no es uno solo. Si existe la parte social, en la parte de educación estamos viendo el maltrato, la parte social actúa. Si la parte social no actúa, pues viene la parte de la DINAPEN, un ejemplo, ¿sí? Y entre otro tipo de circunstancias. O sea, todos vamos actuando porque es un conjunto como tal. ¿Para qué? Recordemos siempre, todas estas estrategias se dieron. ¿Para qué? Para nosotros, de alguna manera, disminuir la mortalidad de cualquier tipo de paciente. Todas las estrategias, digamos, que se ha dado con estos pacientes de esto, todas las estrategias que se dio con las embarazadas de esto, todas las estrategias que se da con el plan de las vacunas es para esto. Entonces, todo se ha dado para disminuir esto y esto no queda exuelto, no queda a un lado. Esto se da para esa circunstancia y nosotros tenemos que ser parte de, ¿sí? Como yo les decía, ¿no? Sí, no solamente es que yo como institución pública voy a hacer todo, ¿no? Voy direccionando hacia donde se encuentre la disponibilidad para mejorar la atención, ya sea salud, ya sea económica, lo que sea. Pero si nosotros hablamos, porque vamos a ser personal de enfermería, si nosotros hablamos de algo de salud, estamos hablando directamente de qué? De hospitales, centros de salud, clínicas, sí, lugares de cuidados paliativos, entre otro tipo de circunstancias, ¿sí? Siempre recordemos que esas circunstancias de dirección se van con los conocimientos de salud, ¿sí? Siempre. Asistencia sanitaria. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá la provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas personas que requieran tratamiento de por vida. Aún en los centros de asistencia de salud privadas, como hospitales, clínicas particulares, que viene el IES, ISFA, ISPOL, las Fuerzas Armadas y la policía es esto, ¿no? La atención a personas particulares con discapacidad es muy restringida debido a que solo se atiende a sus afiliados asegurados. Es que es muy, como yo les decía, es muy difícil decir que el ministerio va a atender a todos. No porque no quiera o no pueda. La capacidad como tal no da porque son muchas personas. Sería el éxito que disminuyeran este tipo de enfermedades, de este tipo de limitaciones. ¿Por qué? Porque vamos a mejorar una calidad de vida como tal, una calidad de salud, va a mejorar, pero existe ya sea por accidentes de manera congénita o enfermedades que yo les decía. Entonces, para poder atender a todos los pacientitos, el ministerio va derivando, ¿sí? El IES igual se colapsa, va derivando. Entonces, se abre la red pública integral, la red privada se inserta, ¿sí? Y comenzamos a derivar para que todos tengan una calidad de atención, ¿sí? Y una atención más que nada oportuna. ¿Sí? La misión del Ministerio de Salud Pública, ejercer la rectoría, regulación, planificación, coordinación y control de gestión de salud ecuatoriana, de salud pública ecuatoriana a través de la gobernanza y vigilancia del control sanitario y garantizar el derecho a la salud a través de la provisión de servicios de atención individual, prevención de enfermedades, promoción de salud e igualdad. Es muy importante, por favor, la prevención y la promoción. ¿Por qué? Porque si yo doy una prevención, ¿de qué? De que no puedes comer esto para que no te dé esta enfermedad, no puedes consumir alcohol para que no te dé esta enfermedad. Yo voy a promover la salud e igualdad para que todos sean incluidos con todas estas recomendaciones que yo doy, voy a disminuir la mortalidad. Y acordémonos y tenemos que llevarnos hasta lo último, que esa es nuestra función, ¿sí? La gobernanza de salud, la investigación y desarrollo de ciencias tecnológicas, tecnología, articulación de los actores de salud con el fin de garantizar un derecho a la salud. Todo esto se da por eso, ¿sí? Para garantizar, recordemos que la salud es un derecho y si nos niegan un derecho, cualquier institución pública, privada, lo que sea, puede ser cerrada, sí, sancionada por tiempo definido o
indefinido. La promoción de salud, esquema, recursos de la estrategia de desarrollo inclusivo comunitario, dirección de salud, coordinadores, analistas de inclusión. Esto tiene que ver con orden jerárquicos para poder actuar, ¿no? Fase de implementación de la estrategia del desarrollo inclusivo comunitario. Bien, en la fase 1, reunión provincial para establecer el cronograma de implementación de la estrategia del desarrollo. Recordemos que esto se da a nivel de salud, siempre coordinando con las demás funciones para un trabajo en conjunto, con las demás instituciones, perdón, que tiene que ver con el MIES de ejemplo, ¿sí? Ya luego de todo esto, cuando ya hacen unos acercamientos como tales a los representantes locales, pues vamos a tratar de ir direccionando ahora a identificar ciertos lugares, ¿sí? Análisis de contexto, reunión de las acciones inclusivas para elaborar un mapa de actores, servicios y recursos. Siempre recordemos que va de la mano. Yo no puedo, de ejemplo, digamos, que un centro de salud, una casa de salud tenga solo un médico. ¿Cómo yo puedo ir direccionando a que existan visitas domiciliarias con un médico y una enfermera si a la final a veces solo son esos dos profesionales de salud y el ministerio, el distrito, la zona, lo que sea, no quiere provisionar más? Pues yo tengo que buscar estrategias para poder garantizar. Un ejemplo, los días miércoles yo le voy a decir al paciente X que llegue a las 8 de la mañana y se le va a atender porque no vamos a agendar cita. Un ejemplo, ¿no? Son ejemplos como tal para poder ir gestionando e ir direccionando. Vinculación con la comunidad, reunión integral con las instituciones, organizaciones y personas con discapacidades para la conformación de equipo promotor y comité de personas con discapacidad. Fase 4, encuentro inclusivo comunitario, fortaleciendo la red de articulación distrital para la ejecución del plan como tal, ¿sí? Fase 5, seguimiento y evaluación. Luego de que yo he hecho todas esas actividades, siempre se da el seguimiento. Cualquier plan que yo dé, no solamente sea este, siempre recuerden, se realiza un análisis, se aplica y luego se evalúa, porque yo necesito saber si eso está funcionando o no. Si yo sigo actuando y nunca evalué, nunca di un seguimiento para evaluar esos resultados que está dando mi programa, ya sea este, cualquier tipo de programa, lo que yo voy a hacer es no saber si tal vez, un ejemplo, disminuyó la hipertensión porque ya la controlé con medicamentos, ¿sí? Tengo que ver que si de 10 personas que yo estoy tratándolos, yo lo estoy viendo, tengo que ver pues si ha mejorado. Tal vez al próximo control ya todos están reguladitos y ya no me dio una persona con hipertensión. ¿Por qué? Porque de los 10 que yo atendí, a 2 les mandé tratamiento porque ellos dos estuvieron con hipertensión, les mandé a no comer sal, entre otro tipo de circunstancias, disminuí algo, pero yo evaluando, ¿sí? Cualquier plan que ustedes van a implementar tiene que ser evaluado para poder ver si está funcionando bien o mal, ¿no? Prevención, tratamiento, rehabilitación con personas con discapacidad. Las competencias son amplias, especialmente relacionadas con la prevención, detección oportuna, intervención temprana y rehabilitación funcional. También le corresponde a la evaluación y clasificación de discapacidad. Recordemos siempre que es muy importante que el médico que va a clasificar la discapacidad como tal mantenga por su ética profesional para que no exista lo que sucedió y que ustedes han de haber escuchado en las noticias, que eso es conocimiento a todo el pueblo, que existió muchísimos carnet del CONADIS, muchísimos carnet de discapacidad que fueron irreales, ¿sí? Entonces, es muy importante eso para que no existe una estadística, digamos, que en la ciudad de Quito se han dado 1000 certificados del CONADIS. De los 1000, digamos, por hablarnos un ejemplo, 100 fueron falsos solamente porque se dio por lo que sea, ¿no? Y claro, existieron 900 que se atendieron, hemos mejorado la inserción, otro tipo de cosas, pero existe ese margen de 100 que nunca se atendió, nunca se incluyó, nunca siguió rehabilitación, atención médica. ¿Por qué? Porque eran irreales. Existe ese margen de error porque eran irreales como tal. Y claro, el médico que lo da, ya sea de atención privada, pública, tiene que darle seguimiento. Es la parte de las estrategias para disminuir la mortalidad, ¿sí? Y aún más darle seguimiento para poder ver qué pasó con ese paciente que yo direccioné, yo consulté, yo eduqué, yo traté de mejorar su calidad de vida de alguna manera y darle esa rehabilitación para que se pueda dar una inserción como tal a la sociedad. Recordemos que ese es el plan para las personas con capacidades especiales, insertarlos
y que no sean excluidos, ¿sí? Dichas acciones están fundamentalmente bajo la responsabilidad del Ministerio de Salud y todas sus unidades operativas en todo el país. Recordemos que es nuestro órgano rector, ¿sí? Programas nacionales del Ecuador relacionados con la discapacidad. Existen políticas públicas. Nosotros conocimos en breves rasgos todo lo que vamos a volver a nombrar aquí, ¿no? Conjunto de decisiones que se toman desde el Estado y que se motivan a la planificación de acciones para resolver situaciones problemáticas de interés colectivo o beneficio de la sociedad, ¿sí? Tenemos propuestas de intervención por ejes política pública. El resultado final de las etapas descritas anteriormente del plasma, lo que hablamos aquí, matriz de intervención del cual detalla cada uno de los 12 ejes, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de todo? De prevención de discapacidad, de educación, accesibilidad. Recordemos que nuestros derechos están aquí toditos, ¿no? Libre movimiento, todo lo que habla aquí. Comunicación inclusive, fomento la participación, acceso a la información, trabajo, salud, educación, entre otro tipo de cosas. ¿Sí? ¿Cuál es su objetivo principal? Promover el efectivo ejercicio del derecho a la salud con personas con discapacidad. ¿Sí? Promover acciones para la prevención de discapacidad en la sociedad ecuatoriana. Es la idea. Si hay una persona que no tiene un brazo y no lo quieren contratar simplemente por el hecho de no tener un brazo, es un limitante como tal, pero la persona no es que sea deficiente. Él puede el trabajar, él puede dar su máximo porcentaje de trabajo. ¿Por qué? Porque digamos que él tenga otra función como tal donde no tenga que trabajar con el brazo derecho al 100%, pero lo puede compensar con el brazo izquierdo. Y existe que la exclusión. Entonces, todo este tipo de circunstancias se dio para que esa persona se incluya y ya no sea una persona de qué, de una exclusión, de una discapacidad, aislado como tal, ¿sí? Tenemos en la parte de la educación, mejorar la calidad de educación inclusiva, especializada en niveles inicial, básico y bachillerato. Como yo les decía, hay muchos procedimientos que yo he escuchado que se habla como la educación, no especial, sino la educación inclusiva, talleres como tal, a los profesores se los capacita y existen profesionales especializados, incluso existen instituciones especiales para el tipo de personas según la capacidad que tengan, ¿no? Tenemos de los objetivos de la parte de promoción integral. Aquí hablamos de cada uno de los 12 ejes, ¿no? ¿Sí? Tenemos de la parte integral y seguridad social, fortalecer la cartera de programas de servicios de protección social para personas con discapacidad y su familia, facilitar el acceso al seguro social para personas con discapacidad y sus cuidadores. El objetivo de la accesibilidad y movilidad, impulsar el diseño universal de accesibilidad, lo que yo les decía, las rampas, los buses ya tienen su espacio como tal, ¿sí? Ya hay espacios exclusivos para que ellos puedan movilizarse lo que antes no existía como tal. Sí, trabajo y empleo, lo que yo les hablaba hace un momento, ¿sí? Acceso a la información, desarrollo, lo que ahora existe, ya no existe digamos, se contrataba a personas en el teatro, en la televisión, ellos ya necesariamente necesitábamos este perfil y punto. Ya existe la inclusión para este tipo de personas y en la comunicación existe la persona que te da el lenguaje de señas para que nosotros podamos entender la persona con capacidades especiales como tal, ¿no? Turismo accesible, ya sabemos que no podemos excluir a ningún tipo de persona por ningún tipo de circunstancias. Ellos tienen su libre movimiento y pueden hacer uso de todo, ya sea de deporte, ser parte de las culturas, ser parte del arte, ser parte de todo, ¿sí? Sensibilización y toma de conciencia. No nos olvidemos, por favor, que no es la idea de que tengan pena por las personas, sino la idea de sentir empatía de que ellos tienen que ser incluidos porque son parte son un proceso como tal, son compañeros, son amigos, son familiares, son todos. Entonces nosotros tenemos que tener esa sensibilización y esa conciencia. Y no solo nosotros, fomentar a que el resto lo haga también. Sí, no puedo obligar a nadie, pero por lo menos tengo que tratar de comunicación incluyente, las alternativas de comunicación que yo les hablaba hace un momento. Sí,
Todas las instituciones siempre se van dirigiendo según los niveles jerárquicos, ¿no? Aquí hablamos sobre el total de personas de discapacidad registradas en el país. Hablamos de porcentajes como tal, ¿sí? Nos damos cuenta que se da más en la parte del gremio masculino, ¿sí? Como vemos, ¿no? Si hablamos de un rango de edad, ¿en dónde más se da? Miren, esto es lo que más se da. En personas de entre 30 a 64 años. ¿Por qué creen que se den estas personas ya casi adultas mayores? ¿Sí? Porque aquí nosotros determinamos nuestra calidad de vida con buena dieta, buen ejercicio, buen todo. Claro, aquí nos puede conllevar a que personas mayores de 65 años nos caemos o hay algún tipo de enfermedad agregada por cualquier tipo de anomalía ya asociada hasta la salud, se podría decir, o la edad. Pero en esta parte de aquí es donde más existen los accidentes, existen más personas con enfermedades asociadas a la mala calidad de vida que llevamos a veces, ¿sí? Aquí existe. Entonces, miren cómo esta parte de aquí está muy direccionada y muy relacionada con las capacidades especiales de las personas, ¿no? Tenemos donde se están dando más, en esta parte de aquí se da más en el Guayas, luego viene Pichincha y Manabí, pero también asociamos que aquí es donde más existe el número de personas en el país, aunque hay más en Pichincha que en el Guayas, pero existe la similitud como tal de dónde se dan más, ¿no? El crecimiento, ¿sí? Según los años que vamos viendo. Y no podemos asociar a que aquí no haya habido. Aquí lo que no existía tal vez era el control como tal. No existía esa detección, porque antes no existía pues el plan de Manuelita Sáenz, de Eugenio Espejo, no existía el poder nosotros ir direccionando para poder detectar esas personas. Como yo les decía en las clases anteriores, incluso existía que las personas vivían sin ni siquiera ser registradas en el registro civil. No eran tomadas en cuenta a veces, solo esperaban que le pase cualquier cosa y ya. Porque existía el desconocimiento para que no haya esa inclusión para esos pacientes, ¿sí? No es que no haya existido en esa cantidad de pacientes, o en realidad no había, ¿sí? Aquí todo hablamos de estadísticas como tal, ¿no? Lo que yo les hablaba más se da en el género masculino. Vamos a hablar de la clasificación de la discapacidad. Esto se da en el 2018, ¿no? Recuerden que esto se va actualizando dependiendo lo que se va encontrando en el día a día, ¿no? La discapacidad es un término genérico que incluye las deficiencias de funciones y estructuras corporales, limitaciones en actividades y restricciones en participación. Indica los aspectos negativos de la interacción de un individuo con una condición de salud y sus factores contextuales, factores ambientales y personales. Condición de salud, trastorno, enfermedad. Tenemos la alteración en funciones corporales, limitación y restricción de participación. Tenemos los factores ambientales y factores personales. Existen, si nosotros ya tenemos alguna de estas cosas, ya sabemos que nos va a limitar cualquier situación, ¿no? Por muchas circunstancias como tal, ¿sí? Tenemos discapacidad, concepto, indica los aspectos negativos de la interacción como tal, lo que hablamos hace un momento. Tenemos unos breves conceptos de lo que hemos estado hablando desde el inicio. Deficiencia, problema en la función o estructura corporal tal como la desviación significativa o una pérdida. Limitación en una actividad, dificultad de un individuo puede tener el desempeño o realización de actividades. Restricciones en la participación, problema que un individuo puede experimentar al involucrarse en situaciones vitales. Tenemos integridad funcional estructural. Aquí vamos viendo, ¿no? Si nosotros encontramos un ejemplo, funciones mentales, sabemos que es una función corporal, ¿sí? Que está afectando a la estructura como tal del sistema nervioso. Y cualquier diagnóstico te puede asegurar, no solamente el delirio, no solamente la fascia, hay muchos diagnósticos como tal de la parte funcional, ¿sí? Funciones sensoriales y dolor. El ojo, el oído de la parte estructural como tal,
un diagnóstico. Nosotros en esta parte de aquí podemos ir relacionando algo alterado con un diagnóstico como tal. La disfonía. ¿Qué es la disfonía? Una dificultad para hablar. Puede existir cualquier tipo de dificultad para hablar, no solamente el que nuestro tono de voz sea muy grave, muy agudo, es el tal vez articular palabras, entre otro tipo de cosas, ¿sí? Tenemos función corporal, funciones del sistema digestivo, metabólico y endocrino, que afecta a la parte estructural corporal como tal, ¿sí? Del sistema digestivo, metabólico y endocrino, y la enfermedad como tal de nuestro diagnóstico, que es diabetes e hipotiroidismo. Por la parte metabólica, ¿sí? La diabetes, y la parte endocrina de las hormonas, el hipotiroidismo. Si nosotros no tenemos un buen tratamiento de estas enfermedades, recordemos que puede existir algún tipo de discapacidad al momento de que nuestra sintomatología se agrave. Acordémonos, si nuestra diabetes no es controlada de manera adecuada, nuestra parte circular se va a ver afectada. Si nosotros no nos alimentamos, digamos, tenemos una diabetes como tal, no nos alimentamos de una manera inadecuada, las pastillas, la insulina, lo que sea, ya no funciona de manera correcta porque nuestro metabolismo está actuando de manera muy apresurada o muy lenta por la alimentación y la calidad de vida que llevamos. ¿Y qué hace nuestro organismo? Es empezar a acumular azúcar en nuestra sangre, volverla más espesa y poder llegar a qué? A hacer una hipoperfusión, una hiporregulación, no va a irrigar de manera correcta los vasos sanguíneos la sangre, puede llegar a una isquemia como tal, una muerte de alguna parte, una hipoxia, no va a ir suficiente oxígeno a cierto lugar, principalmente al cerebro, y ese paciente puede llegar a un accidente cerebrovascular. ¿Sí? Entonces, es muy importante que nosotros ya sabemos este tipo de circunstancias y nuestra función como enfermería, recordemos siempre, es la parte de acompañamiento, de consejería, ¿sí? El cuidado, el arte y ciencia de cuidar al enfermo para ir direccionando a que ese paciente no tenga algún agravante de su enfermedad, ¿sí? Otras de las enfermedades que yo siempre les hablo es de la hipertensión. Si nosotros tenemos algún tipo de problema, de alguna insuficiencia cardíaca, alguna insuficiencia, algún problema cardiovascular, ¿sí? Algo que le hayan detectado, ya sea rítmico, hipertensión, lo que sea. Si nosotros no nos cuidamos de manera adecuada, lo que podemos generar es un accidente cerebrovascular y el accidente cerebrovascular nos puede llevar ¿a qué? A que una parte motriz nos afecte como tal. Si nosotros tenemos una hipertensión, nuestra presión es alta, no nos estamos controlando. Recordemos, como yo les decía, la parte de los controles, de la atención, el seguimiento como tal a los pacientes es muy importante. ¿Para qué? Para prevenir este tipo de circunstancias. El paciente toma losartán, le mandaron X médico hace 3 meses. Nunca se hizo un control para ver si ese medicamento le está haciendo efecto. Solo dijo, bueno, me mandaron y me voy a empezar a tomar. Luego de 3 meses, las enzimas cardíacas, lo que sea, su mala dieta, su mala vida, su sedentarismo, hace que su presión aumente y ese losartán ya no le sirva, sino que necesita un normotensor y necesita tal vez el amlodipino, ¿sí? Ella nunca se hizo tratar, nunca se controló, llega a una emergencia en algún momento con una crisis hipertensiva. No se dieron cuenta, la señora dice solo me duele la cabeza, el señor dice solo estoy mareado, me siento medio bobo, lo que sea. Le hacen el control de presión, está altísimo, claro, le bajan la presión con el medicamento, no le hacen un control de una tomografía de imagen para verle su cabecita, se va, la dan de alta porque ya le controlaron la presión, la señora en la casa se desmaya, vomita, tal vez broncoaspira, quiere decir que vomita y se le vayan a los pulmones, regresa, le hacen el control tomográfico y una hemorragia en el cerebro. La señora o el señor, como sea, necesita una craneotomía descompresiva, que es abrirle el cráneo, sacarle el coágulo, sacar lo que sea que tenga la cantidad de sangre como tal acumulada,
la persona va a quedar con una falla motriz, ya sea parcial, total, temporal, por un tiempo determinado, de por vida. Entonces, todo este tipo de circunstancias, nosotros, solo con el fin y el hecho de que se haya dado una estrategia para los seguimientos, no solamente de una persona que está en la silla de ruedas, sino a todos los pacientes, porque todos somos propensos de algún tipo de circunstancia. Se da esa evaluación de ese proceso, se da la evaluación de ese paciente que se implementó una estrategia para mejorar su calidad de vida, ¿sí? Y nosotros tenemos que incentivar a que se cumplan estas circunstancias. ¿Para qué? Para evitar la morbimortalidad de las personas, ¿sí? Nosotros aún más, si nosotros ya sabemos que el paciente tiene una limitación física como tal, yo ya les decía, ese paciente, digamos, solo es silla de ruedas, tiene un pésimo alimentación, no se alimenta de manera adecuada, su dieta es mala, de por sí ya el paciente tiene un alto riesgo de formar tromboembolias por su falta de movilización, la circulación disminuye, lo que sea, entonces yo necesito direccionar a que ese paciente, ¿qué? Mejore su actividad en algunos tipos de circunstancias, mejore la dieta para evitar estas situaciones, ¿no? Porque la tromboembolia le puede producir un paro cardíaco, ¿sí? No nos olvidemos de eso. Persona con una condición de salud, término genérico que incluye funcionamiento y discapacidad, funciones corporales, como vemos aquí, estructuras de actividad, participación, y tenemos la discapacidad que son deficiencias limitadas como tal. Como yo les decía, y direccionando, ¿no? Puede que exista una discapacidad por todo este tipo de cosas o por mal funcionamiento, ya sea por enfermedades, traumas o lo que sea, ¿no? Incluso en esta parte congénita. Tenemos determinación de deficiencias debido a dolor, déficit sensorial causados por trastornos de nervios periféricos. Cuando hay personas que tienen, un ejemplo, una hernia discal, el paciente no puede realizar fuerzas, no puede hacer ni movimientos bruscos, no puede estar mucho tiempo sentado, no puede estar mucho tiempo parado, dependiendo la cantidad, el tamaño, el lugar de las hernias. Hay pacientes que con ese dolor tan fuerte, con ese que produce la falta de sensación, el dolor como tal, le imposibilita, incluso son direccionados y pueden tener hasta certificados de discapacidad, porque ustedes no se imaginan el dolor como es de eso. Si solo el dolor del ciático a veces imposibilita a uno, no se imaginan cómo es un dolor de una hernia discal como tal, ¿sí? Tenemos aquí más ejemplos de todo lo que tiene que ver con las discapacidades, según lo que se va encontrando, se va dando un porcentaje como tal, ¿no? Tenemos aquí uno de la tabla de los orígenes, ¿sí? Existen los prenatales que son genéticas, los ambientales que son toxicidades como tal y multifactoriales. Si nosotros hablamos de genética, ya sabemos que es una alteración en su ADN, ¿no? En su estructura como tal de formación. Si hablamos de ambientales, podemos hablar un ejemplo, hasta puede ser de un parásito como tal, ¿sí? Es parte del ambiental, porque no existió en la parte congénita en su formación, pero viene y altera su funcionalidad normal. Un ejemplo, la toxoplasmosis, ¿sí? Que daña como tal la parte cerebral, ¿sí? Multifactoriales, traumas, intoxicación como tal, digamos, las personas que están expuestas a químicos, ¿sí? Por eso es muy recomendable que a las embarazadas se pongan ejemplo, les pongo un ejemplo, las mujeres por lo general se tinturan el cabello, tienen que tinturarse con ciertas marcas que no tienen ciertos químicos que no pueden atravesar la barrera placentaria para que no afecten al bebé como tal, ¿sí? Perinatal, que son las infecciosas, traumáticas, asfixias, hipoxia, prematurez. Cuando van naciendo, si nosotros sabemos que el paciente durante el parto van, digamos, un paciente que tiene el chancro o alguna enfermedad en una infección vaginal como tal, no pueden nacer con vía vaginal porque sabemos que se van a infectar. Hay pacientes, hay mujeres embarazadas que tienen, ejemplo, la sífilis o el chancro. Ese paciente no tiene que nacer por vía
por parto vaginal. ¿Por qué? Porque puede llegarle a tener incluso ceguera al paciente, ¿sí? Al bebé. Entonces nosotros tenemos que evitar ese tipo de cosas. Postnatal existe. Las ambientales, infecciosas, tóxicas, todo lo que tiene que ver con cualquier otro tipo de cosas, ¿sí? Como vemos aquí, enfermedades crónicas no transmisibles como tal. Luego del nacimiento se pueden evidenciar cualquier tipo de circunstancia, cualquier enfermedades con exámenes, ¿sí? Las traumatológicas, accidentes y violencias. Si existe algún golpe inadecuado, algún, digamos, algún trauma como tal, no necesariamente golpe de accidente de tránsito, no, sino un trauma de un objeto punzante, algún arma, lo que sea, o un golpe como tal, que es un trauma, puede llevar a alguna discapacidad, sí, porque si le llegan a topar, digamos, alguna vértebra y le dañan su parte de la médula espinal, ya sabemos que ese paciente va a quedar hemipléjico, parapléjico o algún tipo de circunstancias, ¿no? Interacciones entre todos los componentes que estamos hablando, componentes de funciones corporales, actividades, tiene que ver con los contextuales, que son los ambientales y los personales, ¿sí? Recordemos nosotros que somos todos parte de, ¿sí? No podemos excluir a nadie, todo es de alguna manera de interacción y algo en conjunto como tal, ¿sí? Aquí habla de otro rango para poder nosotros ir direccionando, ¿sí? Si nosotros hablamos de una discapacidad leve, signos, síntomas o secuelas de deficiencias permanentes que tienen, no, y que tiene alguna dificultad para llevar a cabo actividades de vida diaria. Sin embargo, las personas muy independientes no requiere apoyo de terceros y puede superar barreras del entorno. Como yo les decía, digamos que les falte un ojito, que les falte una piernita con alguna prótesis, el ojo, el otro ojo si les sirve, pues pueden integrarse de manera adecuada, no necesitan terceros. Puede que sí necesiten una atención, se podría decir de preferencia, ¿para qué? Para poder ellos ser atendidos de manera oportuna e integrada, ¿sí? Pero no son de todos dependientes como tales, ¿sí? Discapacidad moderada, deficiencias permanentes y presentan disminución importante de la discapacidad de personas para realizar algunas actividades de la vida diaria, siendo independientes de las actividades de autocuidado y supera con dificultad algunas barreras del entorno, ¿sí? Un ejemplo, las personas que están en sillas de ruedas. Esas personas a veces son muy independientes, como ven, tienen un autocuidado sin ningún problema, son independientes, se pueden dificultar en ciertas cosas como las barreras, claro, como bajar unas escaleras, existen las rampas como tal, ¿sí? Discapacidad grave. Una disminución importante, imposibilidad de la capacidad de las personas para realizar la mayoría de actividades de la vida diaria, llegando incluso a requerir apoyo para algunas labores básicas de autocuidado y superan con dificultad solo las barreras solo algunas barreras del entorno. Como ven aquí, se va a ir direccionando el nivel de discapacidad según los parámetros que cumplan cada término. Como yo les decía, esta normativa va cambiando según lo que se va implementando. Antes existía, digamos, una persona con silla de ruedas, pues se le daba el 70% de discapacidad. ¿Por qué? Porque no habían barras para subir sillas de ruedas, no habían espacios públicos, no había muchísimas circunstancias, no había ni siquiera integración en la parte laboral. Entonces su discapacidad debe ser altísima. Ahora va disminuyendo y se ha ido determinando según este tipo de circunstancias, según esta tablita, ¿para qué? Para disminuir su discapacidad, su riesgo como tal y poder irle integrando a la sociedad como tal. ¿Para qué? Para que incluso esa salud emocional, salud mental mejore y ellos se puedan sentir integrados. Porque recordemos siempre que una persona aislada, no todo el siempre, pero en su gran mayoría se va a sentir mal, va a tener una parte emocional afectada y la idea de todo esto no es que, claro, la persona que está en silla de ruedas vaya y trabaje, es sentirse integrado, ¿sí? Para que se sienta completo, se sienta sano, se sienta funcional, ¿sí? Eso es todo, jóvenes, por hoy. Si tienen alguna duda, no se olviden de las tareas. Me preguntan nomás por el WhatsApp. Si me tardo en contestar, por favor, escriban. No estarán llamando domingo 4 de la tarde. Escriban que yo apenas pueda les contesto. Y si no les contesto, me vuelven a dejar un mensaje, aunque trato de contestar a todos los que me escriben, ¿sí?
¿Alguna pregunta que tengan? Recuerden que las materias subidas en la plataforma tienen una fecha límite de plazo. Si no las suben en el límite de plazo, lo que va a hacer es no permitir. Eso es parte de la plataforma, no es parte mía. Y si no les ha dejado subir por cualquier motivo, se direccionan con departamento educativo para que ellos vean si es necesario, si es prudente volverles a permitir que suban una tarea. ¿Sí? Si no tienen ninguna pregunta, chicos, por lo que veo, nos vemos en la próxima clase. Sí, una buena noche con todos y que pasen muy bien.